Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Alfonso, Paula y David, Andrés, Maidali, Micaela, Gaby, Carla, buenas tardes. Hola Blanca, hola Tabita, Teresa, bienvenidos a todos. Me alegra verlos y encontrarnos una vez más bajo la guardia del Padre, ¿no es cierto? Para aprender cosas nuevas. Hola Jorge, buenas tardes. Vamos a continuar, hoy vamos a tocar la parte judía, por así decir, ¿no es cierto? Hemos estado analizando los errores que surgieron del cristianismo en cierta forma, y ahora vamos a encarar un poco más directamente la parte judía. Primero vamos a tomar el tema de el monoteísmo judío, ¿no es cierto? Que es uno de los grandes problemas, entre comillas, ¿no es cierto? Que han separado al judaísmo del cristianismo, sobre todo a raíz de la invención de la Trinidad, ¿no es cierto? La cual ya estudiamos. Hola Alfonso, bienvenido. Entonces, habiendo comprendido un poco mejor todas las controversias filosóficas que en torno a la persona de Mashiach que hemos estado estudiando anteriormente, podemos ahora encarar de manera mejor, un poco más con comprensión mejor, ¿no es cierto?, la postura de los que niegan su divinidad, ¿sí? No es el objeto de esta parte de la serie presentar las diferencias dentro del cristianismo, sino no lo vamos a encarar por ese lado, porque la parte que más nos afecta, considero, la parte que proviene en estos días del judaísmo, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte de la restauración de los mesiánicos, que sobre todo los que provienen del judaísmo y todas estas cosas, ¿no es cierto? Así que nos vamos a centrar específicamente en las diferencias con el judaísmo, y lo que no muchos saben, lo que muchos, no saben correctamente, es el mesianismo de origen judío, que muchos creen que es igual al mesianismo de origen cristiano, pero no tiene nada que ver y es bastante diferente, mucho más parecido al judaísmo ortodoxo, por así decirlo. Entonces, nos hacemos para comenzar la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que tanto los miembros de la sinagoga tradicional, y yo no hablo de la cúpula acá, ahora estoy hablando de justamente los adoctrinados, o sea, todos los que siguen las enseñanzas de los rabinos y todo lo demás, ¿no es cierto?, pero los creyentes en sí, ¿no es cierto?, como los que dicen aceptar a Mashiach, o sea, los que conforman los grupos de mesiánicos de origen judío, ¿sí? Ambos pueden estar tan equivocados acerca de Yahshua. Algunos han respondido a esta pregunta sugiriendo que ellos están solo parcialmente equivocados al respecto de Yahshua, diciendo que consideran que están equivocados en no aceptarlo como el Mesías, muchos de ellos, pero eso es el caso de los judíos y no de los mesiánicos, ¿sí? Pero que están en lo correcto al decir que Yahshua es solamente un hombre y no Elohim, ¿sí? Eso lo sostienen la mayor parte de los dos grupos, ¿no es cierto?, tanto judíos como mesiánicos de origen judío. No todos los mesiánicos de origen judío sostienen estas dos partes, pero la mayoría sí, simplemente no aceptan la divinidad de Mashiach. Aunque los mesiánicos obviamente lo aceptan como Mesías, ¿sí? Los nazratín entonces aseguran justamente que él no es divino, y también defienden una supuesta tradición oral, ¿sí?, lo cual demuestra que no tiene sus raíces en Mashiach realmente, sino que provienen de las raíces rabínicas, porque si no habrían descartado las levaduras, pero no lo han hecho en su mayoría, repito. De esta manera Yahshua es presentado como el mayor de todos los sabios que haya vivido, según ellos, un hombre realmente justo, pero de ninguna forma divino, o sea, un rabino más para ellos. Esta perspectiva pareciera resolver a priori dos dificultades. Primero, elimina una de las principales contiendas que el judaísmo rabínico tiene con los seguidores de Yahshua, y segundo, parece resolver uno de los mayores problemas que se presentan al creer en la deidad de Yahshua. ¿Cómo podemos mantener el monoteísmo, o sea, adorar a un solo Elohim, y al mismo tiempo creer que Yahshua es Elohim? Ese es el gran problema, ese es el gran
la piedra de tropiezo, realmente, ¿no es cierto? Para algunos el creer en la deidad de Yahshua sugiere que hay más de un Elohim y eso es un error, realmente. Nosotros ya lo hemos estado comprendiendo de a poco, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante por qué se equivocan. Sin embargo, rechazar la deidad de Yahshua. Hola, Kelly Ark, bienvenida. Espero que sea ella. No estoy segura porque se me eliminó el comentario. Bien, entonces, continuamos. Rechazar la deidad de Yahshua crea problemas mucho más graves de lo que aparenta resolver, ¿no es cierto? Claro que son los problemas que los incrédulos judíos jamás consiguieron ver, y ahí radica el asunto. Primeramente, un Yahshua no divino, como es o sea, que no tiene divinidad, no es el Yahshua que describen las escrituras. Y lo vamos a estudiar un poco más adelante. Vamos a ver todas las escrituras, todas las cosas que dicen. Por lo tanto, no es el Mashiach que salva a los pecadores. Un Yahshua que no hubiera tenido un nacimiento de una mujer humana y el Ruach de Yahweh habría sido humano, ¿sí? Y habría heredado el pecado adámico, simplemente haciéndose ineficaz para hacer el sacrificio perfecto. Por más que además hubiera sido una persona completamente perfecta y absolutamente justa a lo largo de toda su vida, habría podido dar la vida por sí mismo y nada más, ¿sí? Esa es el otro punto. Así que este pequeñísimo detalle, ¿no es cierto? Un detallecito perdido, se les escapa siempre a los que jamás han conseguido renunciar a su justicia propia, y ese es un grave problema, aceptando que son completamente injustos en sí mismos, en su carne, estén o no circuncidados, porque no han comprendido que el pacto contiene la promesa del Salvador, no de justificarlos por las obras, ¿sí? Esta promesa fue cumplida en Yahshua, que es el Salvador, y para poder ser justificados se necesita entrar en el nuevo pacto, o estar afuera, punto y aparte, es así de simple. Por esta causa no es de asombrarse que aquellos que niegan la deidad de Yahshua usualmente también enseñen que hay otros medios para obtener la salvación eterna. Otros medios distintos del sacrificio, muerte, resurrección, ascensión e intercesión de Yahshua. En el momento en que Yahshua es considerado sencillamente como un venerable sabio más, su muerte por los pecadores también pierde absolutamente todo su valor. Es la muerte de una persona más, nada más. Entonces, aunque lo vean como un gran ejemplo de sacrificio personal y se llenen la boca, ¿no es cierto?, como un gran ejemplo de amor también, ¿no es cierto?, no lo ven como esencial en el plan de salvación de Elohim. Y esto es bastante problemático. Por lo tanto, no es raro escuchar que aquellos que han tomado esta posición enseñen que se puede obtener la justificación de Yahweh a través de un genuino arrepentimiento, ¿no es cierto?, Teshuvah, y cumpliendo los mandamientos, palabras como tikkun, Teshuvah, Shlemá, ¿no es cierto?, aplicaciones de este tipo. Cosas que no alcanzan, sabemos bien. O sea, una cosa es tener una vida santa, llevar una vida correcta, y otra cosa es buscar la salvación a través de esas cosas. Hola César, buenas tardes. Entonces las escrituras dicen algo bastante diferente. Yahanan, en la introducción a la Besorá, escribe: en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este pasuk ha sufrido mucho en manos de muchos traductores, realmente, como tantos otros, la verdad. La Kadosh escribe: y la palabra era Yahweh, pero en ningún lugar del griego se utiliza literalmente este nombre. El nombre Yahweh jamás aparece en ningún original griego, si no se utiliza. La palabra utilizada es Zeus, ¿no es cierto? Teos, que viene de Zeus, ¿no es cierto?, que debe ser traducida como Elohim, y que es la que normalmente se traduce como Dios, ¿no es cierto? Esa es la palabra común. O sea, no dice que Yahshua era Yahweh, como está traduciendo engañosamente la Kadosh. Está equivocado lo que está traduciendo, sino que Yahshua era Elohim. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, y ya lo hemos estado viendo, pero vamos a verlo más adelante. Este punto es esencial para la comprensión de este asunto por parte de los judíos. Este punto sabemos que es la mala comprensión lo que causa una controversia que no tiene mayor sentido. En este pasuk, Yahanan claramente copia las palabras de Bereshit 1:1, ¿no es cierto?
cierto? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Su intención es que nosotros entendamos que de la misma forma que Moshe empieza la Torah con Elohim, sabemos que Yahweh no tuvo un principio, ¿sí? Y Hanan empieza su Besorá con en el principio fue la palabra, implicando paralelamente, ¿no es cierto?, que la palabra tampoco tuvo un principio, sino que estaba con Elohim en el principio, ¿no es cierto? Entonces, en hebreo el texto dice literalmente, y la palabra era, en hebreo no, perdón, en griego, y la palabra era Asia, o sea, era pros Elohim, ¿no es cierto? Es una palabra griega que significa que la palabra tenía una relación íntima, estaba en contacto, por así decir, cara a cara con Elohim. Es una relación que habla de igualdad, pero nunca habla de una... ¿cómo se puede decir? De que sea lo mismo, ¿no es cierto? No habla de Yahweh, como está mal traducido en la otra. Después de esto, Yahanan escribe, y la palabra era Elohim. Después de expresar la relación entre Elohim y la palabra, la frase y la palabra era hacia Elohim, que es una expresión que para nosotros no tiene mayor sentido, pero era hacia en el sentido de que se inclinaba para ese lado, digamos, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo, para decir que estaba en unión, ¿no es cierto? En unidad. Y Hanan presenta entonces el punto indiscutible de que la palabra era Elohim. Pronto. La palabra era Elohim. En estos dos puntos, Hanan expresa que la palabra tiene un carácter claramente individual y que también es absolutamente uno con el Padre. No se pueden separar tampoco en ese plano, ¿no es cierto? Esto es un rompedero de cabeza para las mentes carnales. Realmente lo es. Si nos ponemos a analizarlo así, decimos, ¿cómo lo miro? Así que, pero esas son las mentes. Si nos encerramos en ese plano, nunca vamos a entender las cosas del Ruach. Justamente porque no se manejan en ese plano. Se disciernan espiritualmente, ¿no es cierto? Como parafraseando a Corinthians Aleph. Además, Hanan no deja ninguna duda respecto de a quién se refiere al decir la palabra, ¿no es cierto? En el Pasuk 14 da la clara explicación y dice, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad, ¿no es cierto? La palabra correcta es tabernáculo entre nosotros, ¿no es cierto? O sea, si es una palabra, es un verbo que no existe tampoco, es una palabra inventada por Hanan para decir que el tabernáculo, que también es la palabra, se estableció entre nosotros. Hola Mario, buenas tardes. Por supuesto, muchos han tratado de encontrar otras formas de explicar estas palabras, ¿no es cierto? Algunos sienten que su declaración en cuanto a la naturaleza divina de Yahshua es demasiado audaz como para que pudiera ser aceptada por el judaísmo del primer siglo. Justamente por eso ya hemos visto que justamente para refutar estas pequeñas resistencias, ¿no es cierto? Es que este evangelio de Hanan y muchas de las cartas de Hanan y de Shaul fueron escritas, ¿no es cierto? Refutando justamente ciertas ideologías que estaban comenzando a surgir porque había personas que no conseguían aceptar lo que les estaban entregando. Ese es un problema naturalmente humano. Cuando vienen a traernos una idea, siempre necesitamos sacarle alguna parte. Sí, me gusta, pero ese pedacito no. Esta parte no me encaja con lo que ya tengo, la quiero sacar. Y somos en ese sentido rebeldes, ¿no es cierto? Pero bueno, necesitamos analizar las cosas y llegar a una comprensión, porque no se puede decir que porque yo no comprendo absolutamente algo, la cosa es la que está equivocada. Viniendo de Yahweh, la que está equivocada evidentemente voy a ser siempre yo. Así que estos conceptos en aquella época no eran completamente extraños para los hebreos. Los textos de Melquisedec de Qumran demuestran que otorgarle atributos divinos a una figura humana exaltada está claramente dentro de los límites del pensamiento del judaísmo de aquella época. En los llamados cánticos del sacrificio del Sabbat de mediados del siglo I antes de la era común, la principal fuente de inspiración es el carro del trono de Yahezkel. Estas cosas las estudiamos, pero las vamos a revisar una vez más. Estas cosas las vimos encaminando las escrituras, ¿no es cierto?, en Bereshit. Así que la principal fuente de inspiración, ¿no es cierto?, de
del misticismo judío de esa época, es el carro de Yahezkel, su representación del templo celestial también, ¿no es cierto?, los capítulos del 40 al 48, y estas composiciones litúrgicas ordenan la alabanza angelical de Yahweh. Estoy hablando de los cánticos de sacrificio del Shabbat, que es un libro que fue elaborado justamente por Qumran, y describen una división de siete veces de sacerdotes malajín, ¿no es cierto? O sea, son malajín que están ministrando del santuario interior, y describen la adoración que se realizará en los Shabbats sucesivos en el santuario celestial, en un santuario celestial que ellos describen, ¿no es cierto? Todo esto es a raíz del templo de Yahezkel, que ya vamos a estudiar en su momento. Informes elaborados del diseño del templo, sus muebles, se encuentran en todas partes en esta literatura, ¿no es cierto? En el séptimo sábado, que es la canción central, porque es el culmine, ¿no es cierto?, de todo, los querubines, los ofanín, que son las ruedas, e incluso los santos carros, que son mencionados así en plural, alaban juntos y bendicen maravillosamente al Rey de la Gloria. Por extraño que parezca, nunca se representa una imagen visionaria del mismo Yahweh. Yahweh ya no aparece en esta parte del misticismo judío. Los cánticos se enfocan en los espíritus, o sea, los mensajeros, ¿no es cierto?, y el entorno glorioso, completamente glorioso, del templo del Rey. Si bien estos textos son manifiestamente visionarios, son místicos, no se atribuyen a un profeta que haya entrado en el cielo, como era antiguamente, ¿no es cierto? Algún profeta había entrado en el concilio de Yahweh y recibía algún mensaje, ¿no es cierto? Así que no se explican de ninguna manera cómo el escritor sabe realmente lo que sucede en ese lugar. Simplemente no lo mencionan, es como que si ya lo supieran y listo. Uno de los aspectos más relevantes de los cánticos radica en que se presenta un sistema complejo realmente, en donde el aparato de culto del templo de Jerusalén es reemplazado por otro, de acuerdo a la teología perteneciente justamente a este grupo, ¿sí? En los cánticos del trono de Elohim está situado, el trono está situado en medio de la comunidad, no está en ningún templo de Jerusalén, no está ubicado en ese lugar, está en el medio de la comunidad. Este es el desarrollo que había llegado esta comunidad, que bueno, en su momento vamos a estudiarlo, cómo se habían dividido, habían sido expulsados, se habían retirado del templo por presiones políticas y porque no estaban de acuerdo en cómo se manejaban las cosas en el templo, ¿no es cierto? El templo estaba bastante corrupto todo, ¿no es cierto? Sabemos que los sacerdotes no eran lo que deberían ser y demás cosas, caso típico Caifás, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pero eso lo vamos a tocar en otro momento. Solamente para plantear más o menos el entorno en el que sucedían estas cosas. Tenemos que recordar que justamente estos mal llamados esenios, porque se les dio un nombre porque no se sabía qué eran exactamente. Esenios fue un nombre inventado de una secta que en realidad no eran esenios, esa secta en sí no existió, fueron ex sacerdotes justamente, y en su mayoría de la orden de Sadoc, expulsados de sus deberes o retirados por sí mismos, ¿no es cierto? Se autoexiliaban del templo, ¿no es cierto?, por los amoneos y fariseos. Era la gran lucha al momento. De manera que sus escritos, justamente, están muy teñidos con una fuerte escatología mesiánica, ¿no es cierto?, que estaban siempre buscando lo apocalíptico que debía venir para castigar justamente toda la situación injusta que estaba sucediendo. Así que una vez que lo perdieron todo, solo les restó esperar al Mashiach prometido, ¿sí?, que consiguieron identificar bastante claramente. Muchos de los seguidores de Yahanan, el inmersor justamente, y él mismo, pertenecían a esta comunidad de Qumran, y con seguridad consiguieron ver claramente las señales, porque ellos mismos ya las habían estado indicando en sus escritos. De manera que por eso fue aceptado por muchos cuando llegó Mashiach.
Un último trabajo de Qumran muestra cómo las imágenes del concilio bíblico se emplearon en un texto escatológico que habla sobre el corregente de Yahweh, ¿sí? El documento se llama Melquisedec Peshev, ¿sí? Que es una cadena de pasajes bíblicos sobre el jubileo décimo o final, ¿no es cierto? Que es supuestamente un evento de liberación. Es el último jubileo, es el cierre, ¿no es cierto?, de todas las cosas, en el cual el autor escribe y hace una serie de comentarios citando a algunos pasuquín del Tanaj y haciendo un comentario justamente sobre ellos. Por ejemplo, dice: un estatuto se refiere a ellos para proporcionarles sus recompensas, porque este es el momento del año de gracia para Melquisedec, y él, por su fuerza, juzgará a los santos de Elohim, ejecutando el juicio como está escrito con respecto a él en los cantos de David, quien dijo: Elohim ha ocupado su lugar en el concilio divino, en medio de los dioses él tiene juicio. Vean cómo el concepto, ¿no es cierto?, cómo ellos analizaban el concepto en ese momento. Y en ningún momento esto es considerado herejía, ni se lo considera como que están suplantando a Yahweh, para nada. En ningún momento. Este tipo de pensamiento, a pesar de que no era compartido por el resto de los judíos, no era rechazado como herejía, ¿no es cierto? Y fue sobre él que dijo que la asamblea de los pueblos vuelva a la altura sobre ellos. El Elohim juzgará a los pueblos. Y Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Elohim y arrastrará de la mano de Belial y de la mano de todos los espíritus de su suerte. Y todos los dioses de la justicia acudirán en su ayuda para asistir a la destrucción de Belial. Este es el día de la paz, salvación, acerca de lo que Elohim habló a través del profeta Yeshayá, quien dijo: qué hermosos son los pies del mensajero en las montañas, quien proclama la paz, quien trae buenas noticias, quien proclama la salvación, quien le dice a Sión: tu Elohim reina. ¿Sí? Esto es ya en el capítulo 52. Su interpretación, y ahora él interpreta, ¿no es cierto? Las montañas son los profetas y el mensajero es el ungido, el Mashiach del Ruach, acerca de quien Daniel dijo: hasta que el ungido, un príncipe. O sea, ellos relacionaban absolutamente todas las cosas bastante correctamente, bastante como lo hacemos absolutamente nosotros, ¿sí? Hasta ese momento entonces vemos que este tipo de pensamiento que desemboca en lo que va a ser el llamado cristianismo primitivo, ¿no es cierto?, no era tan ilógico ni tan fuera de lugar dentro de la comunidad judía en general de aquella época. En el texto entonces se aplica a Melquisedec, a esta figura, expresiones como herencia de Melquisedec, año de gracia de Melquisedec, que son atribuidas a Yahweh en el Tanaj, ¿sí? Nosotros las conocemos, o sea, el año de gracia de Yahweh, ¿no es cierto?, no es el de Melquisedec, sin embargo ellos se lo atribuyen a Melquisedec, hombres de la suerte de Melquisedec, o sea, de los que le corresponden, ¿no es cierto?, asignada a Yahweh en Qumran. Es una expresión justamente contraria al Belial y los espíritus de su suerte, ¿no es cierto?, son los malos por un lado y los buenos por el otro, por así decir, las personas que siguen a uno u otro. O sea, todas estas cosas ya estaban justamente implantadas en el medio de esta comunidad, ¿no es cierto? El texto se encuentra la imagen de un redentor realmente escatológico, pero aunque es humano, también es divino. Es esa cosa que es sumamente extraña para los judíos actuales, ¿sí? Pero no era tan así para muchos de ellos en aquella época. Y ni siquiera lo era para los que no lo aceptaban, ¿no es cierto? El concepto era conocido. Así que, como podemos ver, ya estaba prefigurada la esencia de Yahshua en su manifestación, tanto como hijo del hombre, como hijo de Elohim, tanto humano como divino, ¿sí? Podemos imaginar entonces la reacción de los que estaban al tanto de estas ideas mesiánicas, que estaban ahí justamente esperando esta restauración de todas las cosas, cuando Yahshua se paró en el medio de la sinagoga y leyó el pasaje de Yeshayá, que lo anunciaba como el Mesías esperado, y dijo: el Ruach de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. Esto está en Lucas, en el capítulo 4, Lucas en el capítulo 4, del 18 al 19, ¿no es cierto? Y después se enrolló el rollo, ¿no es cierto? Y
le dijo, esto se ha cumplido hoy. Muchos estaban esperando realmente esa señal y muchos realmente lo reconocieron, ¿sí? Además, el camino ya estaba siendo preparado por el propio Yahanan, ¿sí? Con su bautismo para arrepentimiento. Ciertamente este era uno de los temas que debía proclamar, ¿no es cierto? Así que también estamos viendo la consumación de las cosas en cuanto a que el hombre volverá a ser como era antiguamente, lo que ha sido llamado de angelomorfismo, en esas palabras que a ellos les encantan, ¿sí? Esto es el angelomorfismo, es la ignorancia erudita de los que se creen sabios, porque no creen que estas cosas sean realmente verdaderas, ¿sí? Entonces le ponen nombres para clasificarlos. Sin embargo, nosotros sabemos que seremos redimidos, vamos a recibir nuevos cuerpos plenos y vamos a ocupar el espacio que no fue preparado, y los espacios vacíos de la asamblea serán ocupados por hombres que habrán sido perfeccionados y para eso determinados en ese lugar, ¿no es cierto? Pero también por el hecho de que Mashiach no completó a los ojos de muchos, ¿no es cierto?, esta profecía, porque él solo leyó la mitad, ¿no es cierto?, de la misma y dejó la parte restante para su segunda venida. Eso desilusionó lamentablemente a muchos. El propio Yahanan mandó que le preguntaran si él era el Mashiach o si debían esperar a otro en un momento, ¿no es cierto?, porque la recuperación y restauración del reino no fue cumplida en esa venida. Y este es otro punto de tropiezo para la mayoría de los judíos. Así que lo que los judíos allí hoy no comprendían ni comprenden es que su reino no es de este mundo y que faltaba aún mucho camino para ser recorrido. Primero debía ser entregado el Ruach para que los creyentes pudieran llevarlo hasta los confines del mundo, expandiendo el cuerpo, como vemos hoy que ha sido el caso, y solo cuando todo estuviera a punto él regresaría para completar la totalidad de la profecía de Yeshaya, porque primero había que cumplir la promesa hecha a Abraham de ser bendición a todas las naciones. El Mashiach rey y el Mashiach sufriente, también algo que ya hemos estudiado y vamos a repasar ahora. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que como este tema justamente, que los que no nacimos dentro del judaísmo no entendemos muy bien, ¿no es cierto?, acerca de cómo puede ser que no lo acepten, ¿no es cierto?, a Yahshua como el Mashiach. Pero también existe el hecho, que no se puede negar, de que la mayoría de los rabinos prohíben la lectura de muchas de partes de las escrituras a sus seguidores. Los judíos no pueden estar leyendo las escrituras de manera como nosotros, ¿no?, así como se nos antoja, digamos. Tienen que ir leyendo de acuerdo a lo que se debe leer, ¿no es cierto?, a las para allá, y más allá de eso hay libros que no son permitidos. Los que son completamente prohibidos bajo maldición, obviamente, son los del Nuevo Testamento, el Berij Hadashah, ¿no es cierto? De esa manera consiguen decir cualquier cosa acerca de el Berij Hadashah, porque total, como nadie sabe lo que contiene, ellos pueden mentir descaradamente y lo hacen. Entonces, realmente la mayoría de los judíos han sido adoctrinados a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Como lo hemos sido todos en muchísimas cosas, no somos mejores, ¿no es cierto?, en una serie de falsas creencias hábilmente manipuladas para no dar el brazo a torcer por sus fanáticos y retorcidos jajamín. Y de ellos se dice, ay del mundo por los tramposos, porque debe haber tropiezo, pero ay de la persona que pone el tropiezo. Una de las historias que el 99% de los judíos, los no judíos no conoce, es que para ellos hay dos Mashiach, ¿no es cierto? Nosotros más o menos ya hemos hablado de eso y espero que muchos recuerden acerca del tema. Vamos a ver de qué se trata todo esto, porque no tiene desperdicio realmente. Una más, ¿no es cierto?, para comprender justamente el error de nuestros hermanos de Yahuda, que lamentablemente insisten en escuchar a los jajamín, ¿no es cierto?, antes que leer la Torá, porque ahí estaría todo explicado. Y que tristemente también, sabemos también, está contagiando a tantos supuestos creyentes que venían del cristianismo y se están pasando para el otro lado, ¿sí? Así que, si le preguntamos a un judío ortodoxo por qué no acepta a Yahshua como el Mashiach, ¿no es cierto?, vamos a tener una respuesta directa y simple. No es el Mashiach porque no cumplió la expectativa mesiánica, ¿sí? No trajo el reino mesiánico de paz y prosperidad que anunciaron los profetas. O sea, no cumplió la segunda parte de la profecía porque solo leyó la primera mitad. Básicamente es eso. Los rabinos que han guiado a la comunidad judía han desechado las características bíblicas del Mashiach y han preferido adaptarse a una visión humanista. Esto ha sido así a lo largo del desarrollo que ha tenido este
este judaísmo, que este judaísmo es una religión inventada por ellos, no tiene nada que ver con la Biblia, a pesar de que la mencione en muchos lugares, pero la menciona como soporte histórico, por así decir. En sí no la sigue y respeta mucho más y prioriza mucho más sus escritos, ¿no es cierto?, los escritos de sus sabios y de sus jajamí. Sin embargo, inclusive ellos, los antiguos, no los modernos, ¿sí?, escribían acerca de el Mashiach de la misma manera prácticamente como lo hacemos, como lo analizamos nosotros, porque ellos también leían las escrituras. De manera que la deformación se fue realizando a lo largo del tiempo. Entonces ellos se han adaptado realmente a una visión sumamente humanista, ¿sí?, y al mismo tiempo han orientado al pueblo a mantenerse unido, conservando estrictamente costumbres y prácticas. Esa es la clave real del judaísmo, ¿no es cierto? De lo que ellos llaman la antigüedad, pero no es tan antigua así como la mayoría cree, ¿sí? Y de cualquier manera son en su mayoría costumbres humanas. En el pensamiento rabínico estaba claro el concepto de un Mashiach sufriente y humilde de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Lo que llevó al planteamiento de un segundo Mashiach, lo que nos remonta a los tiempos de Daniel, ¿sí?, en el capítulo 9, donde se habla de que se le quitará la vida al Mashiach, ¿sí? Por ejemplo, Rafael Patay, que es un antropólogo y profesor de hebreo de la Universidad Hebrea, dice: ¿cómo se concilia este concepto de un Mashiach que pierde la vida y un Mashiach redentor que viene a establecer un reino milenial, ¿no es cierto?, de paz y prosperidad? O sea, son dos cosas que parecen ser contradictorias, ¿no es cierto? Entonces, el dilema fue resuelto dividiendo al Mashiach en dos Mashiach. Listo. Hicieron eso: Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, ¿sí? Esta tradición sostiene que el Mashiach, hijo de Yosef, está destinado a sufrir y morir, mientras que el Mashiach ben David fue escogido para reinar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se le llama al Mashiach hijo de Yosef? Hay en un libro otro autor judío justamente dice: Yosef fue un paradigma del sadik, o sea, del justo, ¿no es cierto? Siendo siervo en la casa de Potifar, debió enfrentar durante todo un año la seducción de la esposa de su amo. Yosef pasó la prueba y fue coronado con el título de tzadik, título que denota la pureza sexual. Es por eso que se asocia a Mashiach con el nombre de Mashiach ben Yosef, por su elevado nivel de moralidad. Entonces de ese lado le viene, y además por el lado de la parte también obviamente de los sufrimientos que tuvo que atravesar Yosef, ¿no es cierto? Casualmente, así casualmente, le podemos decir a cualquier judía que Yahshua también era hijo de un Yosef, ¿sí? Claro que de otro Yosef, pero los sabios le dicen bastardo. Pero entre su Mashiach ben Yosef tampoco es hijo literal de Yosef, ¿sí? Porque esto es una figura. Acá es una figura, de la misma manera que el Masías ben David es hijo de David, ¿no es cierto?, del rey David, porque prefigura al rey, ¿sí? Así que se trataría de una descendencia espiritual, ¿no es cierto?, en cuanto a su condición moral más que nada. Entonces tenemos que los rabinos de la antigüedad entendieron que la escritura demuestra la existencia de un Mashiach sufriente, ¿sí?, al que ellos llamaron Mashiach ben Yosef, que debía sufrir y morir por los pecados de todo Israel, conforme a las profecías de Yeshaya 53 y Zecarías en el capítulo 12 también, ¿sí? Muchos rabinos afirman hoy en día, como objeción en contra del mesianismo que sigue a Yahshua, ¿no es cierto?, que acepta a Yahshua, que el siervo sufriente de Yeshaya 53 es el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta es una cosa bastante nueva que ha surgido y no es para nada antigua, pero ellos deben aprender que las escrituras enseñan clara y contundentemente que el profeta se refiere, el profeta al cual se está refiriendo la escritura es Mashiach y no Israel. Esto lo vamos a estudiar en un capítulo aparte, a fondo, citando todas los pasos que son necesarios, ¿no es cierto? Y por supuesto, fuera de las escrituras no existe ninguna otra fuente válida, así que si ellos se citan a sí mismos, qué tipo de respaldo tiene eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice básicamente, para dar un ejemplo básico, solamente simple, de Yeshaya 53:4, de hecho, él cargó con nuestras enfermedades, él cargó, ¿sí? O sea, ¿quién? Mashiach, no Israel. Israel no cargó con las enfermedades de nadie, ¿sí? Con nuestros dolores, los cuales él sufrió, Mashiach otra vez, ¿no es cierto? No Israel. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim.
nuevamente Mashiach, no Israel, sí. A pesar de que Israel fue ciertamente castigado en su momento y fue golpeado y todo lo demás, no lo fue para el perdón de los pecados de la humanidad, no tiene nada que ver lo que están diciendo. En el Tanaj encontramos dos profecías diferentes concernientes a Mashiach. Por un lado, habla de un Mashiach rey, ¿no es cierto?, que es conquistador y redentor, grande, ¿no es cierto?, por así decir, y por otro lado habla de un Mashiach sufriente, que es completamente humilde y es el Salvador. Esto llevó a los rabinos a pensar que debía haber dos Mashiach, ¿no es cierto?, en vez de pensar que el mismo iba a tener dos venidas. Eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces, ¿de dónde proviene más que nada la idea de que el Mashiach sufriente tenía que morir? Para empezar, se le conoce como Mashiach ben Efraín también, ¿no es cierto? Porque una tradición de ellos dice que Efraín, el hijo de Yosef, murió tratando de conquistar la tierra de Canaán antes del tiempo de Moshe. Ellos siempre hacen estas cosas así fuera de tiempo, porque esto es lo que entienden los rabinos, y dicen: el Mashiach, hijo de Dios, fue asesinado como está escrito, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por su hijo único. Ciertamente él cargó por nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos leproso, golpeado por Dios y humillado. Porque otra de las versiones dice que el Mashiach sería leproso. Entonces también se lo llama el Mashiach leproso. Así que son dos tipos de versiones, por así decir. Entonces, es realmente que es increíble, ¿no es cierto?, cómo los rabinos toman un pasaje, lo unen con otro y ahí hacen un Frankenstein y enseguida llegan a una conclusión que no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Este Mashiach vendría primero a preparar al mundo para el reino de Yahweh, ¿no es cierto? Lucharía contra los enemigos de Israel y moriría en la batalla. La mayoría cree que moriría en batalla y no de enfermedad. Así que esto nos explica mucho de los comentarios y pensamientos de los apóstoles también con respecto a Yeshua. Cuando estaban juntos le preguntaron: ¿a dónde en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Porque ellos estaban juntando todas las cosas, todas las interpretaciones que conocían, ¿no es cierto? Todo lo que ellos habían aprendido, lo que los rabinos enseñaban, ¿no es cierto? Yahshua sabía que estaban a punto de venir a agarrarlo para hacerlo rey, entonces se retiró a las montañas, dice Yahan al capítulo 6. O sea, quiero hacer aquí una pausa para comprender realmente el poder de las interpretaciones, cómo esas cosas se meten en la cabeza de la gente porque sí, ¿no es cierto? De la misma manera que nosotros escudriñamos las escrituras, buscando en ellas lo que nos indica acerca de su venida, buscamos en los Apocalipsis, sobre todo las profecías, todas las demás cosas. Sí, también hacían los judíos en su época, ¿sí? No era que fueran diferentes a nosotros. Así que esta que vemos acá es una de las interpretaciones que ellos realizaron. Había otras variantes, ¿no es cierto? Como podemos ver hoy nosotros que tenemos ya los ojos abiertos y hemos entendido toda una serie de cosas porque ya han pasado, no porque seamos más inteligentes, el Mashiach sufriente ciertamente moriría, pero no en la batalla. Y sí sería asesinado, pero no en la batalla, ¿no es cierto? Por lo menos esa batalla no sería exactamente lo que ellos se imaginaban. Los contrincantes eran en verdad parte del ejército de Hasatán y era una batalla completamente espiritual. Este es el problema de enceguecernos en nuestras propias interpretaciones y no permitirnos ver lo que sucede delante nuestro, lo que está pasando delante nuestro y no lo vemos muchas veces. Es también válido para que no nos encerremos en nuestras actuales interpretaciones mismas, ¿no es cierto? Como hacen muchos fanáticamente. Nosotros podemos, ya sabemos que hemos crecido y hemos llegado hasta aquí a través de muchos errores. No podemos imaginar que ahora de repente estamos completamente perfectos. Con certeza tenemos muchos errores más todavía que el Ruach va a ir limpiando. Nuestras mentes son fallas realmente y tal vez no estemos entendiendo todas las cosas correctamente, por lo que a veces cuando vemos un cumplimiento diferente no tenemos que endurecer los corazones, cerrar ojos y oídos y decir no quiero escuchar, ¿no es cierto? En negar todas las cosas o hasta las posibilidades, solo para seguir doctrinas de hombres o cosas que ya teníamos establecidas. No, es así porque yo lo aprendí así. No se trata de eso, ¿no es cierto? Si el Ruach nos quiere mostrar algo, tenemos que prestarle atención. No siempre es algo verdaderamente que proviene del Ruach. Hay veces que realmente son cosas que son para mirarlas bien y descartarlas de nuevo. Obviamente, hay de todo, pero
pero tenemos que prestar atención justamente. Así que Mashiach ciertamente cargó con nuestros pecados, nuestras enfermedades, con nuestros dolores, y él murió, ¿sí? En realidad él no murió, y este es otro punto, ¿no es cierto? Porque también ellos dicen, Dios no puede morir, ¿no es cierto? Y realmente Mashiach no murió, en sí, no fue tampoco asesinado literalmente, sino que él entregó su vida voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la entrego de mí mismo, ¿no es cierto? La entrega y la vuelve a tomar. De manera que es muy diferente a justamente a morir como un ser humano más. Él no murió como un ser humano, entregó su vida, que es cosa diferente, ¿sí? Pero los judíos se aferran a la interpretación de que él tiene que morir en batalla. Y la cosa es en la batalla, ¿sí? Para lo cual no hay base bíblica y son todas ideas de ellos. Tienen toda una serie de cuentos e historias, ¿no es cierto?, que prevén todas esas cosas, pero no pertenecen a las escrituras. Después de la muerte de Mashiach habría supuestamente un periodo de gran calamidad, tribulación para Israel, porque mataron al Mashiach, ¿no es cierto? Pero luego aparecería el Mashiach ben David, que vengaría la muerte del primer Mashiach, y entonces ahí sí llegaría el reino mesiánico. El concepto de Mashiach sufriente, o sea, Mashiach ben Yosef y el otro, existe solo después del año 135, no existía anteriormente, ¿sí? No es un concepto previo. Comienza después de la rebelión de Bar Kokhba, realmente, que comienza a desarrollarse la línea de los dos Mashiach, ¿sí? Y va a continuar a lo largo de, sobre todo, la Edad Media. Les dejo acá el resto de los links de cosas, porque estas cosas mayormente ya lo vieron, para que lo amplíen, ¿no es cierto?, en la historia de los dos Mashiach, la historia de Hasatán también se mencionan muchas de estas cosas. Perdón, sinagoga de Hasatán, leí mal, ¿sí? Los que dicen Isaías juditas, hemos hablado acerca de muchas de las creencias de los judíos y todas esas cosas. Vamos a mencionar ahora acerca del tema de los dos poderes en el cielo, que es la continuación de la parte mística que estuvimos hablando. Esto ya también lo hemos estudiado. Existían también en las ideas del judaísmo místico de la época de Qumran, la idea de dos poderes, ¿no es cierto? Y que, como hemos mencionado, uno de ellos era muchas veces llamado de Melquisedec, ¿sí? Era el papel de un vicerregente del concilio divino, ¿sí? El paradigma de un Elohim soberano, o sea, él, ¿sí?, el poderoso, que gobierna el cielo y la tierra a través de la operación de un segundo Elohim designado, era parte realmente de la religión israelita, aunque no era exactamente igual a lo que sucedía en los panteones paganos. Era diferente, no era igual, ¿sí? Para el israelita, Yahweh era regente y vicerregente, ¿sí?, ocupando los dos cargos a la cabeza del concilio divino. La representación binitaria, o sea, de Yahweh en las escrituras hebreas, fue motivada justamente por esta creencia, porque la manifestación se separaba en cierta forma. Al ser visible, ¿no es cierto?, la manifestación, ¿quién es? El Malach de Yahweh, ¿no es cierto?, el propio Mashiach, se comenzó a separar, pero al mismo tiempo no se puede separar. Es de la misma fuente, ¿no es cierto? Entonces, el antiguo israelita conocía a dos Yahweh, uno invisible, un Ruach, y el otro visible, a menudo de forma humana, para manifestarse delante de los hombres, ¿no es cierto? El judaísmo temprano entonces entendió esta dualidad monoteísta y su razón de ser realmente. No había una violación del monoteísmo, ya que cualquiera de las dos figuras era realmente Yahweh. Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las escrituras. No había un segundo Elohim distinto manejando los asuntos del cosmos. Durante el periodo del segundo templo, los teólogos y los escritores judíos especularon justamente sobre una identidad, ¿no es cierto?, darle una identidad a este segundo Yahweh, que como lo llamaban, el segundo Yahweh o el Yahweh menor también, ¿sí? Como ya hemos visto en los escritos de Qumran. Las suposiciones iban desde los seres humanos divinizados, como vimos, hasta malajins exaltados, ¿no es cierto? O sea, cada uno teorizaba lo suyo, pero estas especulaciones no fueron en ningún momento, repito, consideradas como herejías, y se mantenían dentro de todo como especulaciones.
vez, a pesar de que algunos, por así decir, se acercaban más a una versión que a otra, ¿no es cierto? Les gustaba más una teoría que la otra, no la tomaban como algo completamente determinante, ¿no es cierto? Pero esta aceptación cambió radicalmente cuando algunos judíos, los primeros creyentes justamente, conectaron a Yahshua con esta idea judía ortodoxa. Y ahí se pudrió todo. Esto explica por qué estos judíos, los primeros conversos, ¿no es cierto?, que seguían a Yahshua HaMashiach, pudieron realmente adorar simultáneamente al Elohim de Israel y a Yahshua, y sin embargo, negarse a reconocer a cualquier otro Dios. No adoraban dioses, ¿sí? Yahshua para ellos era el segundo Yahweh encarnado, que el cumplimiento de este razonamiento místico que ya venía siendo planteado. Dice un autor, al comienzo el cristianismo fue más binitario que trinitario, enfatizando solo a Mashiach y al Padre como Elohim. Dado que el cristianismo ha sido sugerido como candidato a la herejía por los eruditos judíos, obviamente, ¿no? Por el lado judío, debemos estar preparados para permitir que las dos potencias en el cielo sean complementarias en lugar de deidades opuestas, como se espera normalmente, como era el caso de el zoroastrismo, por ejemplo, que era el bien y el mal, ¿no es cierto? Y en el antiguo misticismo también estaba la lucha entre bien y el mal, ya también lo hemos mencionado, ¿sí? La lucha entre Belial y Miguel, justamente, que era normalmente el ángel que se le oponía. Esas eran las teorías, como les digo, había varias. La herejía puede haber sido binitarianismo o diteísmo, dependiendo de las perspectivas del hablante, pero no necesariamente del dualismo opuesto. Por lo tanto, continuaré llamando a la energía dos poderes en el cielo, como lo hicieron los rabinos, que no la llamaban de herejía. Obviamente, dice, todos los eruditos que han escrito sobre el problema de los dos poderes han visto al gnosticismo, el judaísmo y el cristianismo como fenómenos relacionados. Sabemos que los tres lo manejan y en eso hemos estado estudiando un poco, ¿no es cierto? Pero no hay dos eruditos que estén completamente de acuerdo cuál es el nexo de causa entre ellos. O sea, quién estuvo primero, si el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Los rollos del Mar Muerto, sin embargo, nos han dado evidencia significativa de dualismo dentro del judaísmo. Y debido a los rollos del Mar Muerto podemos estar seguros de que algunos de los movimientos apocalípticos y sectarios dentro del judaísmo desarrollaron tendencias dualistas que los rabinos podrían haber descrito como dos poderes en el cielo. Los qumramitas pueden considerarse una fuente contemporánea de este dualismo, ¿sí? Que en sí no es dualismo, no es considerado dualismo tampoco. Entonces existen dos formas diferentes que pueden adoptar este concepto de dos poderes en el cielo, como estamos viendo. Los poderes pueden ser opuestos, ¿sí? O sea, poderes de lucha del bien contra el mal, como decimos, y les dejo también algunos escritos aquí, donde en el manual, por ejemplo, de disciplina de los rollos del Mar Muerto se habla justamente del príncipe de las luces enfrentándose con Belial, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, y mencionan unas cuantas cosas a este respecto, ¿no es cierto? Este concepto ya estaba instalado. Esto está sacado todo el libro de Alan Segal, Dos poderes en el cielo. Entonces, dice, por ejemplo, aunque los sectarios del Mar Muerto parecen ser dualistas, también creían en un Elohim trascendente sobre todo los malajim. Para ellos, cada una de las fuerzas morales, buenas o malas, tenía un capitán. Ahí se dividían, pero siempre Yahweh estaba encima de todo. El malaj de la oscuridad y el malaj de la verdad corresponderían al ruaj de la luz y al ruaj de la oscuridad, por así decirlo, ¿no es cierto? Otros documentos apocalípticos contienen declaraciones dualistas similares, ¿sí? Por ejemplo, el testamento de los 12 patriarcas también dice una frase, por ejemplo, sepan, por lo tanto, hijos míos, que dos espíritus esperan al hombre, el ruaj de la verdad y el ruaj del engaño, y dos formas en que Elohim les ha dado a los hijos de los hombres, y dos voluntades, dos lugares y dos metas. O sea, dos luchas internas, por así decir, que estaban en el interior del hombre. Los rabinos al final desarrollaron su propia teoría de dos impulsos en el hombre, ¿no es cierto? El impulso hacia el bien y el impulso hacia el mal. Pero esta otra fue la historia, justamente, cuando el cristianismo, que apenas nacía, comenzó a tomar los conceptos de esta fuente y asimilar al malaj de la luz con Mashiach.
El problema es que el cristianismo colocaba a Yahshua en el mismo nivel que a Yahweh porque él era el Logos y al tener su nombre era uno con el Padre, y esa fue la fuente de la gran controversia, ¿sí? Y ese fue un grave problema. Acá les dejo como lectura ampliatoria el Malaj de Yahweh. No lo voy a dar ahora porque lo vamos a ver en breve también, porque vamos a estar tocando el tema de la zarza, ¿no es cierto? Entonces no voy a dar 3 veces todo en estos días que se nos junta todo, pero ya vemos que los temas se conectan unos entre otros. Para terminar vamos a mencionar entonces el monoteísmo binitario de los primeros creyentes. ¿Qué es esto del monoteísmo binitario? ¿No es cierto? Es una expresión que fue traída por Larry Hurtado de la Universidad de Edimburgo. Utilizó la palabra binitario para describir la posesión de la devoción cristiana temprana hacia Elohim que atribuye al Hijo, o sea, a Yahshua, una exaltación que en el judaísmo estaría reservada únicamente para Yahweh, ¿sí? Mientras al mismo tiempo afirmaba, como en el judaísmo, que Yahweh es uno solo, ¿sí? No lo niegan para nada. Él escribe: hay un vínculo y una subordinación bastante consistentes de Yahshua con Elohim el Padre en estos círculos, evidentes incluso en los textos de cristianos de las últimas décadas del siglo I, que son comúnmente considerados como una cristología muy elevada, ¿no es cierto? Tales como la Besorá de Yahana y Gitalut, justamente, estos escritos de fines del siglo I, ¿no es cierto? Que son bastante elevados en su lenguaje, ¿no es cierto? Todo lo que implican. Es por eso que me refería a esta devoción a Yahshua como una forma binitaria de monoteísmo. Hay dos figuras distinguibles, Yahweh y Yahshua, pero se encuentran en una relación mutua que parece destinada a evitar el diteísmo de dos dioses. No son dos dioses tampoco. Es una cosa complicada. Entonces, Hurtado cita el binitarismo como una indicación de que los primeros creyentes antes de Nicea eran monoteístas, como lo demuestra su singular referencia al Padre como Elohim, y sin embargo también devotos de Yahshua como preexistente, coeterno, creador, ¿no es cierto?, encarnando el poder de Elohim, por quien el Padre se revela su manifestación, su gloria, ¿no es cierto?, y en cuyo nombre solo el Padre es adorado. Todas estas cosas son al mismo sumamente incomprensible para la mayoría de los judíos. Sin embargo, no lo era para muchos de los creyentes porque tenían esta comprensión que ya había sido desarrollada previamente. Dice, la veneración de Yahshua como figura divina aparentemente comenzó entre los creyentes judíos, cuyos antecedentes religiosos pusieron gran énfasis en la singularidad de Yahweh. Es evidente que su devoción tenía su propia forma distintiva, ¿sí? Una especie de reverencia binitaria que incluía tanto a Elohim como a Yahshua exaltado. La evidencia sugiere que mucho antes de estos desarrollos posteriores, dentro de las primeras 2 décadas del cristianismo, los creyentes judíos reunidos en el nombre de Yahshua para la adoración, le oraron y le cantaron himnos, lo consideraron como exaltado a una posición de gobierno celestial por encima de todas las órdenes angélicas, cosas que se mencionan en las escrituras, ¿no es cierto? Refiriendo a él las corrientes y los pasajes del Tanaj que se refieren a Elohim, ¿sí? O sea, con lo mismo que leímos que estaban haciendo con Melquisedec, y por eso se dice que él es de la orden de Melquisedec, justamente por eso viene la carta de Ibrín, que no se sabe exactamente cuál es el autor. Muchos suponen que es Shaul, yo no lo creo, a pesar de que es una carta sumamente elevada, ¿no es cierto? Y expresa muchísimos de estos conceptos al mismo tiempo. De cualquier manera, el autor es lo de menos, sino lo que está diciendo, lo más importante, ¿no es cierto? Entonces estaban refiriendo los pasajes del Tanaj que siempre fueron adjuntados a Yahweh, se los referían a Yahshua, ¿no es cierto? Procurando que tanto los judíos como los gentiles lo abrazaran como el Redentor divinamente designado. Él era el enviado, justamente, ¿no es cierto? Y en general redefinieron su devoción al Elohim de sus padres para incluir justamente la veneración de Yahshua, pero no negando ni reemplazando la veneración del Padre. Entonces, esta visión de un patrón binitario postularía una unidad del ser de Yahweh, una unidad del objeto de adoración, ¿no es cierto? Que si bien se apoya en la visión del judaísmo, Yahweh es uno, ¿no es cierto? Lamentablemente sería también la base para una pluralidad de identidades simultáneas, como ya hemos estado estudiando, ¿no es cierto? A muchos se les iba a ocurrir, bueno, pero entonces si podemos poner 2, ponemos 3, y así vamos para adelante y le damos, ¿no es cierto?
Y aquí surgiría justamente el trinitarismo también. Así que otra teoría académica clásica del binitarismo era que el Ruach HaKodesh era visto como, en cierto sentido, idéntico al Hijo, ¿sí? O encarnado únicamente en él. El Pastor de Hermas, que es un libro bastante conocido, entre otras fuentes, se cita para apoyar esta teoría. En una de las parábolas, por ejemplo, un malaj declara: el Ruach HaKodesh preexistente que creó toda la creación, Elohim hizo que viviera en la carne que él deseaba. Esta carne, por lo tanto, en la cual el Ruach HaKodesh vivió, sirvió bien al Ruach, viviendo en santidad y pureza, sin profanar el Ruach de ninguna manera. Había vivido honorable y castamente y había trabajado con el Ruach y cooperado con él en todo. Para los primeros creyentes, el Ruach HaKodesh no era representado como un tercer poder divino en el cielo. Para nada no hay una tercera persona, ¿sí? Mucho menos una persona, ¿sí? Y su aproximación a la experiencia religiosa, ¿no es cierto? O sea, la vivencia del Ruach dentro del creyente, ¿no? Como relación personal, ¿sí? Es el factor necesario para unir justamente la devoción del monoteísmo judío con la adoración temprana hacia Yahshua. Es gracias al Ruach que se puede realizar esta conexión entre el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Y eso es lo que los judíos dejan de ver. Esta experiencia religiosa era a menudo nombrada en los textos bíblicos como estar en el Ruach, ¿no es cierto? O ser llenos del Ruach, porque son expresiones bastante conocidas, ¿no es cierto? Y es lo que podría ser posible realmente la concepción de este monoteísmo binitario que integra la idea de la salvación de Mashiach, ¿sí? Porque Mashiach ha pasado por un proceso de humanización, por así decir, ya que encarnó. La teoría clásica de la teología binitaria creyente, ¿no es cierto?, que es asumida en la mayoría de las definiciones, como si fueran, ¿no es cierto?, dice que algunos creyentes primitivos concibieron al Ruach como saliendo del Elohim creador y siendo al mismo tiempo el creador. Una persona con el ser y la esencia de Elohim que encarnó como Yahshua. Este punto de vista también afirma que el mismo Ruach se le da a los hombres, ¿sí? Convirtiéndolos en una nueva creación y compartiendo la misma esperanza de resurrección y exaltación. Esta interpretación de la creencia creyente de los primeros cristianos, de los creyentes primitivos, se cita a menudo en contraste con el trinitarianismo. Resumiendo, además de creer que Yahweh es el único Elohim verdadero, el judaísmo también creía en una jerarquía de seres celestiales, eso no lo han negado nunca, ¿sí?, sobre los cuales reinaba de manera soberana el Elohim de Israel. Y como ya vimos muchas veces, además de sobresalía otro ser celestial a manera de un vicerregente, o sea que él lo llama ciertamente muchas veces mi mano derecha, ¿no es cierto?, mi brazo, mi diestra, que actuaba entre Yahweh y el mundo. Esto lo vamos a estudiar más a fondo en capítulos posteriores, así que no sigo en ese sentido por ahora. Esto dio lugar entonces al concepto justamente de los dos poderes en el cielo, fue dando la comprensión a Ruach, fue revelando a todas las personas, a todos los judíos en aquel momento que estaban prestando atención a estas cosas, les fue revelando justamente estas cosas para que las fueran desarrollando y fueran tratando de entenderlas, de manera que cuando las vieran, cuando llegara Mashiach, muchos reconocieron realmente estas cosas. Así que este segundo poder era llamado el Malach de Yahweh, su enviado, ¿no es cierto?, el enviado de Yahweh. Pero al desconocer los antiguos la relación entre y Mashiach, ¿sí?, le dieron muchos otros nombres, porque antiguamente no había llegado Mashiach y no tenían otros nombres, ¿no es cierto?, algunos de los cuales fueron a veces inclusive expropiados de doctrinas herejes, como el gnosticismo. Por ejemplo, nombres como Miguel, Yahuel, el Malach de la Faz, el príncipe de la Torá, Metatron, inclusive, ¿sí?, el Logos, la Memra, la Memra quiere decir el Logos, o sea, la palabra en arameo, la sabiduría, esto aparece también en Proverbios, el Hijo del Hombre, entre otros, ¿no es cierto? Muchas veces se le reconocían características que pertenecían exclusivamente a Yahweh, como ya lo hemos dicho, lo que lo diferenciaba radicalmente del resto de los malajim, de los otros malajim, ¿sí? El nombre de Elohim se constituye así en un segundo poder, que en un momento histórico de la humanidad se iba a encarnar en Mashiach, en Yahshua HaMashiach. El segundo poder o vicerregente realmente especial, porque al ser el nombre, y esto lo vamos a ver
en estos días lo vamos a estudiar de nuevo, tiene las características divinas en sí mismo. Por eso él puede afirmar que él tiene vida porque la recibió, le fue dada tener vida en sí mismo, ¿sí? Como ya vimos, hay muchísimos ejemplos. En Devarim 12 se nos dice que Yahweh elegirá un lugar donde habitará su nombre y donde el pueblo lo adorará, ¿sí? Implicando una distinción entre ambos, ¿sí? En Tehilim 20 se distingue entre Yahweh, que escucha al pueblo en el día del conflicto, y el nombre de Elohim, del Elohim de Jacob, que los defiende. Son dos cosas, una hablando con la otra, ¿no es cierto? En Shemuel Bet se nos dice que mientras era trasladada el arca de Elohim, el pueblo invocaba el nombre de Yahweh, ¿no es cierto? En Yeshaya 30 se anuncia que el nombre de Yahweh viene desde lejos. El nombre de Yahweh viene con el rostro encendido en llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego consume. Un nombre tiene todas estas características, ¿no es cierto? O sea, de aquí surge también la utilización, como ya lo hemos dicho, de la palabra Hashem, ¿no es cierto? Así que, resumiendo, además de creer que Yahweh es el único Elohim verdadero, el judaísmo también creía en toda esta jerarquía, ¿no es cierto?, de seres. Nunca jamás lo dejaron de lado, y al mismo tiempo no se consideró herejía la creencia de que estos seres existían y estaban mayormente sometidos, porque algunos sí y otros no, ¿no es cierto?, sometidos por las buenas, por así decirlo, porque todos están sometidos a su poder, obviamente, pero algunos le obedecen voluntariamente, ¿no es cierto? Así que este es el contexto en sí para entender el verdadero significado del himno, que dice: por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Para que en el nombre de Yahshua, y no puede haber un nombre que no contenga el nombre del Padre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua el Mashiach es soberano, para gloria de Yahweh el Padre. Filipinín capítulo 2. En otras palabras, Yahshua resucitado es exaltado con las características divinas del Elohim de Israel en ese momento, ¿sí? Lo mismo que se nos dice una y otra vez en el cuarto evangelio, ¿no es cierto?, el de Yahanan, cuando Yahshua orando le dice al Padre que ha manifestado, dado a conocer su nombre a los hombres que le había dado, ¿no es cierto? Él lo manifestó: yo les he dado a conocer tu nombre, ¿sí? Tu nombre, porque yo tengo tu nombre en mi interior, yo soy tu nombre, ¿sí? A los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que yo esté en ellos y tu amor también esté en ellos. Estas son cosas sumamente complejas, ¿no es cierto?, de ser analizadas. Lo novedoso no es que los judíos no conocían el nombre de Elohim, sino que ese nombre era Yahshua mismo. Y entonces le atribuyeron las cualidades divinas. La carta de Hebreos argumenta por completo dentro del sentido de la tradición creyente más antigua, cristiana más antigua, ¿no es cierto?, cuando distingue básicamente de los malajim al Hijo preexistente y exaltado, y lo coloca muy por encima de ellos, del resto, ¿no es cierto?, en el vínculo con el Padre. Dice: Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo hicieron tan superior a los malajim, ¿no es cierto?, como que el título que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque ¿a cuál de los malajim dijo Elohim jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense ante él todos los malajim de Elohim. Todas estas cosas fueron escritas justamente con base de todo lo que hemos estado hablando. Así que para entender el surgimiento del cristianismo primitivo, debemos comprender que el judaísmo del cual salió defendía, más que un monoteísmo teológico, uno de culto en sí. ¿Sí? El problema no estaba en que el supuesto Mashiach de los cristianos se le adjudicasen características divinas. Eso ya se hacía desde hacía mucho tiempo, ya lo realizaban con otros malajim, ya lo hemos estado viendo con seres celestiales, incluso con profetas, ¿no es cierto? El problema estaba en que se adorase cultualmente a este Mashiach como Elohim, ¿no es cierto? Esto era lo nuevo y lo escandaloso, y esto sumado a la gran confusión que reside en el hecho de que se utiliza sinónimamente Elohim como Yahweh, empeoró radicalmente las cosas, y esto fue lo que llevó a la división radical del cristianismo con su matriz judía.
Habiendo terminado me voy a tomar algo porque estoy muerta y ya leo todo lo que me han estado escribiendo. Estoy viendo que es un montón. Un segundo. A ver, dicen, déjenme ver. Dice Andrés, ¿por qué graduaron a la comunidad de Qumran de secta? O sea, ¿por qué la llamaron de secta? Porque es lo mismo que tratar de hereje. El que tiene más poder dice, el hereje es el otro. Así es simple. O sea, los que ganan escriben la historia. Es así. Los que tienen la mayoría son lo oficial. El resto son las sectas. Simple. Sin embargo, en su mayoría eran los que habían sido exiliados y autoexiliados del verdadero sacerdocio. Dice Carla, yo había leído que ellos tienen un conflicto con el tema del profeta Elías. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Dicen que él no fue ungido por Elías y que fue ungido por una prostituta. Todo eso está en un escrito de ellos. Y dicen que ellos se juntan, no recuerdan qué fiesta y que abren la ventana para ver si vino Elías. En realidad lo que hacen es, dejan una copa de vino, es cierto, en una de las fiestas, pero no recuerdo en este momento en cuál, dejan un asiento vacío para Elías que tiene que venir, y una copa de vino es la última copa que tienen que beber, ¿no es cierto? Es la de Elías. Y justamente él la tiene que, no sé si la beben o la dejan ahí simbólicamente, ¿no es cierto? Sí hacen ese tipo de rituales. Dice, hermano Andrés, tenemos un concepto errado de qué significa secta. Es que secta en realidad significa sector. O sea, una cosa que es un sector, que está separado por alguna cosa. Lo que pasa es que secta siempre ha sido visto de manera muy peyorativa, ¿no es cierto? Como de, te van a comer, te van a hacer la cabeza, te van a dejar medio bobo y todas cosas por el estilo. En ese sentido, ¿no es cierto? Son monstruos siempre. Dice Teresa, Yahshua es considerado con dos naturalezas, una humana de redimir, la otra divina, dada por el Padre Yahweh para reinar conjuntamente, y nuestro Elohe es Yahweh Eloheinu es Ejad, exactamente, sí, tal cual. Y Yahshua es uno con el Padre, es Ejad con el Padre. Dice Andrés, ¿será esta la violencia que sufre el reino? Los religiosos de los dos bandos cruzan el mar y tierra para ser prosélitos que terminan siendo doblemente culpables del infierno, exactamente. Lamentablemente se pelean en un proselitismo justamente que no tiene mucho sentido, pero mayormente el peor lado viene de los judíos, porque lo hacen con rabia. En realidad los judíos no salen a hacer mucho prosélito. El judaísmo no promueve el judaísmo, ¿sí? Es más, ellos disuaden a las personas de hacerse judías, ¿sí? No, la persona está realmente decidida y reúne los requisitos, puede llegar a convertirse realmente, pero ellos lo disuaden completamente. Ellos no van a ser prosélitos, pero sí realmente tienen un fuerte movimiento antimisionero que se llama, y es pero muy virulento realmente, es muy feroz, es muy desagradable. Yo conozco algunos sites que son groseros, son desagradables de verse, realmente, es mucho el odio. Chorrea odio por todas partes. Dice Gaby, no se vuelve tan complicado cuando se entiende que tanto Yahshua como Yahweh son dos figuras separadas, pero que están unidas en el mismo rubas, por eso siempre están en comunión. Es como si fuera que compartían la misma sangre en un entorno filial terrenal, como así también nosotros retomamos comunión con el Padre, exactamente, gracias a tal sacrificio, siendo Yahshua el nexo conector entre el Padre y nosotros, exactamente eso. Imposible de llegar por su naturaleza kadosh y la nuestra caída. El problema que tienen ellos es que en realidad ellos, cuando volvieron del exilio, ¿no es cierto?, ellos nunca se reconectaron con Yahweh.
No hubo nunca más una reconexión de Yahudá con Yahweh tampoco, a pesar de que levantaron el segundo templo, que se prepararon todas las cosas, porque sí, tenían que completarse todas las cosas. Sí, obviamente, siempre hay un remanente, pero no hablamos del remanente, estamos hablando del general, ¿sí? De las cosas. De la misma manera que Efraín no volvió, Yahudá tampoco volvió del todo. Es más, volvió con tanta porquería, tanta basura, tanta levadura, ¿no es cierto? Que fue completamente descartado, y por eso 70 años después de la muerte no fue 70 años, fue 40 años después de la muerte de Mashiach en el año 70, el templo fue terminantemente destruido, ¿no es cierto? Eso lo vamos a estudiar en su momento cuando estudiemos el templo, porque el templo también es sumamente importante para todas estas cosas y no es lo que la mayoría cree que se trata. Dice Gaby, muy bien explicado y así no es tan complicado. Exacto, realmente está muy bien explicado, Gaby, te felicito esta vez en serio. Pero no te agrandes porque te conozco. Por eso Yahshua pudo bajar aquí como representante perfecto del Padre. Exactamente, Gaby, estás completamente inspirado por el Ruach hoy. Lo que no entiendo es esto, a ver, si Yahshua se sienta en la cabeza del concilio representando al Padre, o si está a la derecha del concilio, ¿dónde está sentado? ¿Qué dice que está escrito allá? Y que está sentado a la derecha del Padre, ¿no es cierto? Bien, él es la derecha del Padre. ¿Qué sucede? En este momento le fue entregada toda autoridad sobre todo. O sea, el Padre le entregó toda la autoridad y le dijo, ahora te ocupás vos. ¿Estamos entendiendo? Eso no quiere decir que fue usurpado ni nada por el estilo, sino que él, cuando termine de hacer todas las cosas, sujetará todo a aquel que se la sujetó a él. También eso está escrito. Entonces, ese es el intercambio que tenemos en este momento. Sin embargo, Mashiach siempre es la diestra del Padre. Él es el brazo del Padre. Ellos no buscan hacer prosélitos con el tema noágida, ellos buscan hacer esclavos con el tema noágida, que quede claro, porque los noágidas son aquellas personas que hacen todo, se comportan como ellos quieren que se comporten, son completamente mansos, obviamente, porque son buenas personas, dentro de todo son para someterse a ese tipo de tratos, y al mismo tiempo ellos tienen permitidos hacer todas las cosas que los judíos no pueden por sus prohibiciones, ¿no es cierto?, rabínicas. Entonces, lo que ellos están buscando realmente en ese sentido son esclavos para conseguir las cosas que no pueden hacer por sí mismos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que el tema ha quedado bastante claro, en general en todas las cosas que hemos estado hablando. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta serie que está dividida en varias partes, y en la segunda, no me acuerdo qué era la parte de la segunda, no lo tengo acá. No lo tengo acá ahora. A ver. No lo tengo acá en este momento. Así que no me voy a acordar cuál era exactamente la segunda parte, que era lo que trataba exactamente. Sin embargo, son las cosas referidas a Mashiach, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? En todo, en cuanto a las escrituras, justamente para refutar muchas de estas cosas, pero con las escrituras mismas. Bien, si no hay más preguntas, entonces ha sido una buena charla. Espero que haya quedado todo claro. Los espero a todos mañana a la misma hora, ¿no es cierto?, para ver la otra serie. Abba nos bendiga a todos, nos siga iluminando, nos siga enseñando muchas cosas. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.